Empezar con una plática de eyaculación precoz. Dame un segundo. Listo. Vamos a empezar con una plática de eyaculación precoz. Durante la plática se irán dando cuenta que el nombre ha ido variando muchísimo, sobre todo porque es un tema muy poco comprendido, tenemos poca información y los tratamientos son bastante inespecíficos incluso hoy en día, a pesar de algunos estudios que se han realizado en diferentes sitios, como ya verán más adelante. Es un tema complicado, es un tema difícil, sobre todo que ahorita vamos a intentar hacer una plática un poquito general, sin tanto enfoque específico ni en diagnóstico ni en tratamiento, para que podamos comprender un poquito la gama de problemas que incluyen la eyaculación prematura o eyaculación precoz y cómo podemos hacer una evaluación desde un punto de vista de un médico general para nuestras consultas de la vida cotidiana y sobre todo aquellos antes de que entren al servicio social o a las consultas de los primeros años de la residencia. Es un tema bastante interesante. Entonces vamos a empezar con que la información que obtuvimos para la plática de hoy se obtuvieron de 3 sitios diferentes. Desde mi perspectiva son los 3 mejores lugares para poder estudiar temas de urología, que es la Asociación Americana de Urología, la Sociedad Internacional de Urología y la Asociación Europea de Urología. Entonces, al final de la plática vienen mis datos particulares por si alguien desea tener o que le haga llegar las guías de práctica clínica de cualquiera de estas entidades para que las repasen un poquito con mayor tranquilidad y sobre todo si se quieren enfocar en la parte de tratamiento, que normalmente es donde todos queremos tener la información más nueva, pues bueno, de aquí van a poder obtenerla. ¿Cómo vamos a dividir nuestra plática? Van a ser 10 slides muy sencillas, con información bastante concreta para que tengamos los puntos más importantes. Evidentemente, si en algún momento desean hacer alguna pregunta, pues bueno, nos vamos interrumpiendo. Vamos a empezar con qué es la eyaculación, generalidades, clasificación, etiologías, 2 herramientas nuevas que se ocupan ya desde el 2007 la primera y 2010, 2009 la segunda, que son las más validadas a nivel internacional para poder clasificar, para poder identificar y clasificar la eyaculación precoz, el impacto en la calidad de vida del paciente, que realmente es lo más importante que van a notar de todo lo que vamos a estar evaluando. La parte psicoemocional es la más afectada durante la evolución del paciente. ¿Cómo hacemos la evaluación del diagnóstico? ¿Cómo hacemos la evaluación del paciente en la consulta? ¿Cómo debemos hacer el manejo? Algún resumen con los puntos más importantes, sobre todo con los tips más clave de la plática. Y bueno, al final tal vez algunas preguntas. Bueno, de la eyaculación, al final, para poder comenzar la plática es siempre importante que podamos mencionar diferentes aspectos de la eyaculación. La eyaculación precoz o eyaculación acelerada o eyaculación temprana es una de las entidades o de las enfermedades que componen a las dismorfias o que componen al complejo de problemas que engloba la eyaculación. Como veremos, el tema de la eyaculación, incluso para los que estudiamos urología, es un tema bastante complejo porque incluye una gama muy amplia de sistemas del cuerpo, desde del sistema neurológico, endocrino y de la parte estructural urológica genitourinaria. Son diferentes entidades, son diferentes sistemas que lo componen y que se pueden ver alterados en cualquiera de todo ese camino. Entonces, tal vez hacer una plática enfocada solamente en el tema de anatomía y fisiología sería un poquito complicado, pero bueno, de la eyaculación es importante remarcar que al final pertenece a todo lo que es la gama de la actividad sexual, que todo inicia con la parte de deseo, la parte psicológica, que van a notar que es uno de los puntos más afectados durante la evolución del paciente con eyaculación precoz. Y bueno, por consiguiente, tiende a ser uno de los puntos más importantes que tenemos que dar el manejo durante la terapéutica. La parte de la excitación y el orgasmo, que es precisamente donde vienen las afecciones del sistema endocrino o del sistema neurológico o de los receptores neurológicos en la parte del orgasmo, que es la eyaculación. Y bueno, la parte de la resolución, que muchas veces es la parte de es el aspecto, la traducción de todas las sensaciones físicas a nivel genitourinario que nosotros como a nivel central traducimos como un orgasmo.
dentro de todos los receptores o dentro de todos los neurotransmisores que tenemos que estar evaluando, hay dos importantísimos, los dopaminérgicos y los serotoninérgicos, porque al final los dopaminérgicos son los que se encargan de la parte del bloqueo, de la parte de la parte de la activación, y los serotoninérgicos de la parte de la inhibición. Y es precisamente en estos dos neurotransmisores o en la vía de cualquiera de estos dos neurotransmisores donde se basan las hipótesis del por qué existe la eyaculación crónica o eyaculación debida. Ya es un poquito más diferente cuando hablemos de la eyaculación precoz adquirida. Y bueno, dentro de la demás dinámica de la eyaculación, vamos a tener que tomar en cuenta los reflejos simpáticos, parasimpáticos, el que esté el paciente estructuralmente a nivel de la columna sacra, esté íntegro, por el nervio pudendo, que es el que lleva un poquito la parte de la activación neurológica autónoma o autonómica. Y entonces, cuando estamos hablando de temas de eyaculación, siempre es importante que nos enfoquemos en esa parte. Este es un resumen literalmente el que nos ponen en el libro de anatomía de urología, de cómo funciona un poquito el reflejo de la eyaculación, y estamos viendo que engloba un poco los neurotransmisores que estábamos mediando, la parte sensorial, la parte somática, la parte emocional o psicoemocional. Claro, si quisiéramos clavarnos en este tema, podemos hacer una plática de 2 horas y es un poquito más complicada de lo que el tiempo nos permite el día de hoy. Pero bueno, este slide o esta primera imagen es solamente para ejemplificar que tenemos diferentes puntos en donde podemos tener el daño, y es ahí en donde radica el por qué el tratamiento e identificación de la eyaculación precoz es sumamente difícil. Dentro de los aspectos más importantes de la eyaculación prematura o eyaculación temprana, es que pertenece a uno de los desórdenes de la eyaculación, como vemos en la parte de la derecha de su imagen. Ahí vienen diferentes o las diferentes enfermedades que componen este desorden. La famosa prevalencia, como todos queremos saber de las enfermedades, qué tan común es, qué tan fácil la vamos a identificar. La verdad es que hasta hoy en día es sumamente identificar la prevalencia a nivel mundial de este desorden. ¿Por qué? Porque la definición de la propia enfermedad ha sido cambiada constantemente y siempre es cambiada con terminología muy inexacta. No siempre se ocupan números exactos o porcentajes concretos que nos permitan determinar cuándo el paciente tiene esta enfermedad. Y lo vamos a ir viendo ahorita adelante cuando veamos las definiciones, que se ocupan palabras muy poco específicas, como lo comento ahí en el siguiente punto. Anteriormente o desde hace muchísimos años se ocupaba la clasificación que el libro de la DMS-4 nos daba, que es el principal libro de estudio para las enfermedades psiquiátricas o psicológicas. Y bueno, dentro de todo lo que era la descripción de la enfermedad, ocupaban terminología como estimulación sexual mínima, antes de que la persona desee, el estrés o la cantidad de estrés, dificultad para la relación interpersonal. Y si podemos darnos cuenta, todas estas palabras que ocupa la definición del DMS-4 son bastante inespecíficas. ¿Qué puede significar mínimo para alguien y mínimo para otra persona? O incluso entre países, para que podamos homogenizar los estudios de evaluación de qué tanta prevalencia tenemos. Por eso es que ha sido tan difícil determinar qué tan prevalente es la enfermedad y, sobre todo, poder ponerle una definición exacta a la enfermedad. Casi en todos los estudios que ustedes lean en algún momento sobre la eyaculación temprana, van a encontrar que el punto más importante es el tiempo evacuatorio intravaginal. Eso quiere decir qué tanto tiempo dura o se retrasa la eyaculación desde el inicio de la penetración. Desgraciadamente, o bueno, más bien, el gran problema de que todos los estudios de evaluación se fijen solamente en el tiempo evacuatorio intravaginal es que no toman en cuenta muchos otros aspectos de la interacción sexual, como masturbación o como sexo anal o como sexo oral. Y muchas veces la eyaculación temprana se puede presentar solamente en uno de estos complejos y afecta con la misma importancia o altera de la misma magnitud a la persona en el aspecto psicoemocional, que es aquello que hace que la persona busque una ayuda en la consulta. Entonces es un poquito difícil que los estudios sean tan concretos cuando ocupan un punto de evaluación tan simplista como solamente el tiempo evacuatorio intravaginal.
En algún momento se determinó que no estaba afectado por la edad, ¿qué quiere decir? Que podía llegar a ser muy homogéneo entre las personas de las primeras décadas de la vida hasta los 50, 60, 70 años. Y realmente ese punto ha sido muy contradictorio en los últimos estudios o en los estudios más recientes, porque se ha identificado que existen dos puntos de prevalencia más importantes. En la segunda década de la vida, que son más o menos entre los 15 y hasta los 25 años, y en la sexta y séptima década de la vida, que son a partir de los 55 hasta los 65, 70 años. Ahorita vamos a mencionar más adelante el por qué, pero son los dos picos de la vida en donde se presentan más prevalentemente en los últimos estudios, donde ya se incluyen definiciones mucho más complejas y que incluyen toda la gama de variaciones que es la eyaculación temprana. Las preguntas mal elaboradas van a darse cuenta que también son algo muy difícil de la evaluación del paciente en la consulta. Y es que muchos médicos no tienen la destreza o no tienen las herramientas en el cómo interrogar al paciente para poder llegar al diagnóstico. Todos o la gran mayoría de los médicos se enfoca solamente en el hecho de cuánto dura en su actividad sexual y casi siempre se enfocan en la penetración vaginal. Nunca se enfocan en temas como cualquiera de los otros que mencionamos y eso hace que el paciente se pueda desesperar un poquito porque no lo entendamos o porque no le estemos dando la importancia suficiente o porque simplemente le digamos que está bien él, que no tiene ningún problema y que realmente está queriendo tener solo más tiempo del que realmente tiene. Hay dos, anteriormente se clasificaba solamente en adquirida y crónica. ¿Qué significa? Crónica, la que tiene toda la vida, la que el paciente desde sus primeras relaciones sexuales ya tenía como condición, y la adquirida, en aquellos pacientes que se fue presentando a lo largo de la vida. Pacientes que desarrollaron una hiperplasia prostática obstructiva, pacientes que utilizan drogas o cierto tipo de medicamentos, o incluso pacientes que durante sus 20, 30 años tuvieron relaciones sexuales placenteras completamente y al final entrando en los 40, 50 empiezan a tener problemas de eyaculación precoz combinado con disfunción eréctil. Y vamos a darnos cuenta que es una de las combinaciones en cuanto a las alteraciones de la actividad sexual más comunes que hay en esa edad y de las que casi nunca le damos no hacemos la distinción entre ambas enfermedades y no tratamos a ambas por separado. Hay veces que tratamos solamente a una de ellas y puede llegar a ser lo que retrase el beneficio del tratamiento para el paciente. Como les estaba mencionando, los dos picos de vida o los dos rangos de vida más comunes en donde podemos encontrar la prevalencia de esta enfermedad es entre la segunda o tercera década de la vida y entre la sexta y séptima década de la vida. Se supone que la prevalencia más o menos generalizada que hablaban todos los estudios era alrededor de un 31%, siendo tan mínima como un 18, 19%, hasta 45% de la población estudiada o interrogada. Desgraciadamente, como les comentaba, tanto las definiciones como los parámetros de evaluación que ocupaban esos estudios eran bastante irregulares o muy heterogéneos, por lo cual llegar a una prevalencia concreta es sumamente complicado. Incluso en alguna hipótesis que estaban planteando por ahí en la guía europea, estaban diciendo que pudiera llegar a ser tan baja como un 20% de la población si es que toda la población pudiera llegar a ser evaluada bajo los mismos parámetros y bajo las mismas estructuras evaluatorias. Entonces, bueno, estábamos hablando de que dentro de los desórdenes de la eyaculación vamos a enfocarnos hoy completamente en el tema de la eyaculación precoz. Estos son algunos de los estudios más importantes que están mencionando en la guía europea del 2020. Son modificaciones del 2020, este 2021 no se ha hecho nada, pero la pongo ahí para que puedan alcanzar a darse cuenta que los criterios de inclusión para los estudios son bastante irregulares, son bastante heterogéneos entre todos ellos, y la verdad es que el número de la prevalencia incluso es bastante irregular también entre uno y otro, y son estudios que tal vez tengan 1, 2, 3 años de diferencia entre uno y otro, y la verdad es que son bastante irregulares. Entonces, tener números concretos o números concisos es muy difícil en esta enfermedad. Actualmente nos basamos, o bueno, casi todos los urólogos o los que son andrólogos se basan en estas dos definiciones o en estos dos parámetros para poder identificar o definir a la eyaculación prematura. El que da la EDMS-4 actualizado, que es una patología que conlleva estrés, frustración sexual, insatisfacción y tensión en la relación interpersonal con la pareja,
que mínimo debe de llevar 6 meses de presentarse en un 75% de las ocasiones de las actividades sexuales, incluidas no solamente la penetración vaginal, que tengan que tener una latencia menor a 1 minuto. Aquí si utilizamos la temporalidad de la penetración, y que no estén asociada a la persona o que no tenga un diagnóstico de algún desorden mental no sexual, que no esté bajo medicación que pudiera llegar a ser asociada al desarrollo de eyaculación prematura, como son los beta bloqueantes, algunos antipsicóticos o algunos, o bueno, cuando están pacientes con antidepresivos y empiezan a tener variaciones en el tratamiento, pueden llegar a desarrollar también la eyaculación prematura. Ahorita lo vamos a platicar un poquito adelante. Y la Sociedad Internacional de Medicina Sexual, la verdad es que tiene una definición un tanto parecida a la que estamos hablando, solamente que agrega algunas palabras diferentes como consecuencias, consecuencias personales, y esto incluye alteraciones en el desempeño laboral o educacional o con la pareja, familiar, etcétera. O sea, cualquier alteración psicoemocional que pudiera llegar a tener el paciente que afecte en alguna de las partes de su vida. Y también, pues bueno, la incapacidad para poder retener la eyaculación a pesar del deseo de querer retenerla. Sumado a los puntos que estamos comentando del DMS4, la verdad es que nos da una definición un tanto más certera, nos pone números muy concretos con los cuales ya podemos ser homogéneos en cómo alguien determina que hay eyaculación precoz y otra persona tal vez de otro país. Pero si quiero ser todavía más, más incisivo en el hecho de que es una enfermedad bastante poco, más bien, muy poco entendida, es con la definición que maneja el principal libro de urología, que su actualización fue hace 2 años, y todavía sigue ocupando definiciones como las que les estoy poniendo en la pantalla, en donde ocupa palabras como temprano, muy corto, con poca percepción de control, que dura por algunos meses. O sea, son palabras que son inexactas, que no nos dan un número concreto con el cual podamos basarnos y que pueden ser interpretadas de forma muy diferente entre un médico y otro. Entonces, a esa magnitud llega la poca especificidad bueno, más bien, la poca consistencia y contundencia que tienen los estudios actualmente en la definición de esta enfermedad. La etiología pongo lo de desconocido en rojo, no tanto porque no sepamos factores de riesgo que pudieran llevar o condicionar la formación de esta enfermedad, sino porque la etiología en la gran mayoría de las ocasiones no vamos a llegar a una conclusión de cuál va a ser en el paciente que estemos evaluando. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay 1000 enfermedades o 1000 condicionantes psicoemocionales que pudieran llegar a provocar la eyaculación precoz. Entonces, hay pacientes que pudieran ser por la obesidad, genética, procesos inflamatorios, hay muchísimas, ahorita lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Como les comentaba, existen 2 hipótesis que son las más aceptadas actualmente. La hipótesis biológica, que significa que hay una alteración en la percepción o en la sensibilidad de los receptores dopaminérgicos o serotoninérgicos o los GABA, cualquiera de los receptores, neurotransmisores que les puse en el inicio. Hay una hipótesis que indica que hay una hipersensibilidad o poca sensibilidad, dependiendo qué neurotransmisor sea, y que eso condiciona que haya una enfermedad crónica. Esto se piensa para los pacientes que tienen toda la vida con la eyaculación precoz. En los pacientes que estamos recibiendo con 30, 40 o 50 años de vida y que tienen una referencia que sus relaciones sexuales anteriores eran placenteras con una duración normal y que hasta hace poco tiempo empezaron a tener una percepción de que eran más cortas, normalmente nos vamos a más una hipótesis psicológica o psiquiátrica, donde hay componentes psicoemocionales en la persona que pudieran llegar a estar desarrollando este problema. ¿Como cuáles? Problemas de pareja, separaciones, divorcios, problemas de trabajo, deudas, etcétera. O sea, cualquier condicionante que altere al estado psicoemocional de la persona, pues es un factor detonante en casi la gran mayoría de las ocasiones para pacientes que tienen un desarrollo de la enfermedad de forma tardía.
Entonces, como les comentaba, está la crónica, la adquirida, que es lo más importante que tenemos que llegar a determinar desde el inicio y se van a dar cuenta por el tipo de tratamiento que le vamos a dar al paciente. Claro, de acuerdo a las nuevas definiciones, ya empiezan a hacer algunas subdivisiones que complican todavía más el diagnóstico de esta enfermedad o la especificación de esta enfermedad. Y es aquella que es variable y la subjetiva. La variable, como su nombre lo dice, hay ocasiones en las que se presenta la eyaculación precoz y hay otras ocasiones en las que no. Y es completamente indiferente. Esos son el tipo de pacientes que desde mi perspectiva son los más difíciles de manejar porque normalmente el paciente no sabe identificar cuándo sí tuvo un problema, cuáles fueron los factores que pudieron haber condicionado que ese día tuviera eyaculación precoz y cuáles factores no. Entonces, sumamente complicado hacer un interrogatorio para este tipo de pacientes. Y la verdad es que el tratamiento que debemos de manejar con ellos es el tratamiento de un paciente crónico. Y la inespecífica o subjetiva es muy común, sobre todo en pacientes abajo de 30, 35 años, que son aquellos que llegan indicando que tal vez que sienten que duran muy poco, pero cuando hacemos una evaluación más profunda, su latencia en tiempo es promedio completamente, que se supone que en este momento, bajo los estudios de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual, la latencia normal del acto sexual debe de ser de 5.8 minutos, llegando a ser tan bajo como 0.58 minutos o 58 segundos y hasta 44 minutos, si no mal recuerdo. Entonces, el promedio, para que todos aquellos que tengan la duda, es 5.8, es algo muy real y hay muchos pacientes que llegan solicitando tratamiento o evaluación, porque hay veces que rondan esos minutos, pero desde su perspectiva es corto el tiempo. Entonces, con ellos es a veces más bien una plática nada más para poder concienzar el hecho de la eyaculación precoz y determinarles que no tienen ningún problema. Hay algunos nuevos estudios que ahorita, algunos nuevos test que van a facilitarnos muchísimo el interrogatorio en la consulta. Los voy a poner un poquito más adelante y si en algún momento los desean, tanto en la plática se los puedo compartir como el artículo donde los desarrollaron. Y estos tienen preguntas muy concretas para que cuando no tenemos idea de cómo debemos de interrogar a nuestro paciente en la consulta, nos faciliten el trabajo y simplemente nos vamos a hacer el interrogatorio, hacemos el puntaje y podemos determinar qué tan grave con test muy generales nuestro paciente está. La verdad, hay algunas otras ocasiones que también podemos llegar a determinar que el paciente tiene una enfermedad generalizada, quiere decir todo el tiempo, y situacional. Y esto puede ser muy importante para los pacientes que tienen una enfermedad adquirida. ¿Qué quiere decir? Aquellos pacientes que tenemos con 35, 40, 45 años que están en un estrés, por poner un ejemplo, laboral sumamente intensivo, y el paciente empieza a desarrollar periodos intermitentes de eyaculación acelerada previo a entregas de proyectos o durante algún proyecto importante o durante proyectos de viaje, y después corrige completamente. En este tipo de pacientes tenemos medicamentos que son a demanda, ¿qué quiere decir? Que solamente se ocupan cuando el paciente va a tener interacción sexual y casi siempre ayudamos al paciente educándolo a que identifique las etapas de riesgo o aquellos momentos donde va a haber riesgo para que él solito pueda estar determinando cuándo va a ocupar el medicamento. En algunos estudios nuevos, en los más nuevos, están hablando que la mayor prevalencia es arriba de los 60 años, como les decía, entre los 55 y 65 años. Pero bueno, también hay algunos estudios que comentan que la prevalencia en la segunda década de la vida es bastante importante, sobre todo para aquellos que tienen una enfermedad crónica. La asociación con la disfunción eréctil es sumamente importante porque muchas veces vienen de la mano. ¿Y por qué se los digo que vienen de la mano? Porque son enfermedades que se pueden llegar a presentar dentro de la gama de causantes por distrés psicoemocional. Entonces son pacientes que por la misma condicionante laboral, familiar o de dinero, lo que sea, pueden desarrollar cualquiera de las dos y hay veces que son pacientes que brincan de una entidad a otra. Y entonces el tratamiento tiene que ser a veces hasta combinado para que podamos romper el ciclo de disfunción eréctil y más la eyaculación precoz. Entonces ese es un interrogatorio bastante importante que debemos de hacer porque si no el paciente no va a llegar a corregir. Hay veces que la disfunción eréctil y la eyaculación precoz se juntan para condicionar un círculo vicioso negativo para el paciente. ¿Qué quiere decir? Tiene un evento sexual en donde cualquiera de las dos enfermedades se presenta,
eso le condiciona estrés al paciente para su siguiente encuentro sexual. En el siguiente encuentro sexual llega con un estrés aumentado o potenciado por el evento previo, y eso permite que aparezca mucho más fácil cualquiera de las cualquiera de las dos entidades nuevamente, y eso le condiciona al final un desempeño sexual negativo, por lo cual el paciente vuelve a tener una retroalimentación negativa psicoemocional, y eso hace que el paciente vaya de mal en peor. Entonces nosotros necesitamos romper ese ciclo en cualquiera de las dos enfermedades, o más bien en ambas enfermedades, para que el ciclo se rompa y entonces podamos ayudar a mejorar psicoemocionalmente a nuestro paciente. Las guías lo que determinan es que los pacientes que tienen, o las etnias que tienen más riesgo, son pacientes afroamericanos, hispanos, asociados al islamismo, y que de un nivel educativo o sociocultural bajo. Entonces, bueno, aunque son bastante variables, tenemos que pensar que son los factores de riesgo importantes. Y bueno, les estoy poniendo un punto ya al final sumamente cortito de factores de riesgo, que en realidad son muchísimos, pero hay desde los factores genéticos, obesidad, inflamación prostática, tanto por procesos inflamatorios como por crecimiento obstructivo genético, hipotiroidismos, alteraciones de la testosterona, alteraciones vitamínicas, diabetes, mellitus 2 mal controlada, la baja actividad en ejercicio, y cualquier factor que condicione un distrés psicoemocional o psicológico. Entonces, pueden ser tal vez los más importantes, pero si les pasara la lista es interminable. Hay muchísimos factores que pueden llegar a condicionar o que pueden llegar a fungir como factores de riesgo. Entonces, hay que tener en consideración eso. Les comentaba, ahorita tenemos dentro de los dos test más ocupados, que es un test para la valoración o diagnóstico de la eyaculación prematura. Este test en específico es bastante sencillo porque solamente son 5 preguntas que son muy concretas, se puntúan del 0 al 4, y entonces hacemos una valoración en puntaje. ¿Qué evaluamos en este tipo de test? El control de la eyaculación, la frecuencia con la que el paciente tiene la alteración, la estimulación, qué tan poca o qué tan alta es para la eyaculación, y qué tan alterada está la interacción con la pareja o las interacciones interpersonales. Normalmente, abajo de 8 puntos es un paciente que está completamente bien. Y los pacientes que llegan arriba de 11 puntos son pacientes que ya tienen una alteración, o bueno, que podemos hacer un diagnóstico. Entre 9 y 11 puntos son pacientes que están en duda. Entonces, bueno, ahí ya podemos hacer un diagnóstico, aunque sea auxiliados por un test. Y también tenemos otro, que es un test un poquito más complejo, quiere decir que nada más tiene un par de preguntas más, pero se enfoca en otros puntos que el anterior no, como el deseo sexual y la calidad de la erección. Igualmente, también se enfoca con tiempo, control, satisfacción, y divide un poquito en cuanto a la ansiedad y la depresión del paciente. Pero aún así, tenemos un enfoque muy generalizado. Si se dan cuenta en la pregunta 3, que es más o menos en donde se enfoca en el tiempo que dura, ahí remarcan lo de los minutos, o lo de el tiempo que dura para la eyaculación al momento de tener una penetración o al momento de tener ya una interacción como tal del miembro. Entonces lo divides de menos de 30 segundos hasta más de 3 minutos. Cada una de las respuestas va puntuada del 1 al 5, siendo un paciente que tiene más de 30 puntos en nuestro cuestionario, un paciente que está completamente bien, que no tiene ningún problema; de 26 a 30, alguien que tiene un problema bajo, por así decirlo; de 20 a 25, alguien que tiene un moderado bajo; alguien de 14 a 19 puntos, alguien que tiene un puntaje moderado; y de 7 a 13, alguien que tiene un puntaje severo, y es alguien que requiere un tratamiento un poquito más importante. Entonces, si pudiera yo más o menos hacerles un global, yo les diría, si no tenemos a la mano cómo acordarnos de los puntajes, mínimo dividirlo en la mitad aproximadamente, que son de 19, 18 puntos a 22. Arriba de 22 puede ser que requiera un tratamiento un poquito más fácil o menos complejo, y abajo de esos puntajes, bueno, es un paciente que tal vez deberíamos demandar ya con un especialista para que le pudiera iniciar un tratamiento más intensivo. En la calidad de vida es el principal punto, por eso lo pongo en un slide diferente, es el principal punto en donde el paciente pudiera llegar a tener problemas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, porque el impacto más importante del paciente con la eyaculación precoz
no es físico, no es algo en donde el paciente vaya a sufrir disminución de la agudeza visual o disminución en la fuerza, cambios del estado neurológico, nada de eso. Vamos a tener un paciente que va a tener alteraciones psicoemocionales sumamente importantes que pueden llegar a afectarle en cualquier aspecto de su vida, disminuyendo la calidad de la misma. Entonces, ¿por qué la calidad? ¿Por qué vemos que los estudios o por qué vemos que esta enfermedad es tan importante y de tan difícil manejo? Pues porque tenemos mucha información. ¿Y a qué se ha debido que no tenemos información? Pues que en los estudios que se han hecho de investigación un poquito, se ha determinado que hasta el 78% de los pacientes que fueron clasificados, o sea, de los que se interrogaron aleatoriamente, de los que se clasificaron como que tenían riesgo o enfermedad de eyaculación precoz, el 78% de ellos no buscaban ayuda o nunca se habían acercado con un profesionista. Esto quiere decir que la vergüenza o la pena o la dificultad de poder hablar uno de estos temas es sumamente difícil. Entonces, ¿en qué otra cosa nos puede afectar la calidad de vida? Bueno, pues que la pareja puede llegar a tener una baja satisfacción sexual y eso le va a condicionar a la persona problemas en cualquier aspecto de su relación interpersonal. Como les decía previamente, romper el ciclo entre disfunción eréctil y eyaculación prematura o precoz, porque este va a ser uno de los principales factores del por qué la enfermedad se va a agravar o acelerar incluso en algún punto de la vida. Y entonces vamos a tener pacientes con tratamientos que no responden, con enfermedades más agresivas y tal vez en algún momento requiriendo tratamientos más difíciles o simplemente que no vamos a llegar a ninguna mejoría con ninguno de ellos. De la evaluación que podemos hacer de los pacientes, este es un punto, lo dividí más o menos en la gráfica para que veamos cuáles son los dos puntos más importantes desde mi perspectiva de la evaluación en consultorio. Número 1, el cronometrar el tiempo del paciente. Suena un poquito a risa y es a veces un poquito difícil que lo podamos plantear con el paciente, el decirle que tiene que tomarse el tiempo, pero realmente es el punto más importante de la evaluación y es aquel que nos va a dar la mayor sensibilidad y especificidad para llegar al diagnóstico o para poder incluso clasificar nuestro tratamiento como exitoso o fallido, porque de otra forma casi todos los demás parámetros de evaluación son subjetivos. El único que podemos llegar a tener una interpretación un poquito en un número concreto es el llegar a cronometrar el tiempo. Y quiere decir, en las nuevas evaluaciones, no solamente que sea, por ejemplo, un cronometrar tiempo de interacción vaginal, tiene que ser cualquier interacción que incluya la manipulación genital. Entonces, eso es relaciones, penetración anal, sexo oral, masturbación, etc. Entonces, cualquier factor en donde haya una interacción como tal con el miembro masculino o con el pene, entonces hay que cronometrarlo para que podamos tener una evaluación concreta del tiempo. Entonces, también hay una evaluación tenemos que hacer una integración de la valoración urológica. Esto quiere decir estructuralmente y anatómicamente el paciente está bien, tiene un desarrollo genital adecuado para la edad. Endocrinológica, el paciente tiene niveles hormonales adecuados para poder llegar a tener un desarrollo psicosexual adecuado. Hablamos de testosterona, DHL, FSH, las hormonas tiroideas. Todas ellas, cuando tienen alguna alteración, pudieran llegar a ser un factor detonante de que aparezca esta enfermedad. Y bueno, evidentemente las enfermedades neurológicas, como lo planteábamos anteriormente en uno de los puntos importantes de la clasificación del DMS-4, es que el paciente no puede o no podemos manejarlo solamente como una eyaculación prematura cuando llega a tener alguna alteración psicológica o psiquiátrica que no sea de índole sexual. Entonces ahí pues debemos de tener algunos factores para poder hacer la evaluación. ¿Qué tan crónico es o qué tan situacional es? ¿Se presenta solamente con la pareja? ¿Se presenta con todas las parejas que tiene el paciente? ¿Se presenta solamente en alguna de las interacciones de penetración? ¿Se presenta solamente en la masturbación? La que sea. Anteriormente, estos últimos puntos, como ya les había comentado, no estaban tomados en cuenta porque solamente se consideraba como eyaculación precoz a la eyaculación que se presentaba acelerada en la penetración vaginal.
no tomaban en cuenta la manipulación de cualquiera de las otras manipulaciones, y eso al paciente no siempre le ayudaba. ¿Por qué? Porque pudiera llegar a tener una penetración vaginal completamente normal, pero en cualquiera de las otras interacciones tener un problema severo, y eso también le está condicionando al paciente una alteración psicoemocional. Entonces, sí debemos de tomar en cuenta cualquiera de todos estos puntos. Y evidentemente no confundir al paciente en cuanto a temporalidad o en cuanto a definiciones. Hay veces que no tenemos el entrenamiento suficiente o no tenemos la información suficiente para que podamos informar a nuestro paciente, para que podamos aclararle las dudas y que el paciente salga del consultorio mínimo un poco más tranquilo en cuanto a la información, el tratamiento, qué tanto puede llegar a esperar el tratamiento. Ahorita nos vamos a dar cuenta más adelante que los tratamientos, incluso los más actuales, los autorizados por la FDA o por la Asociación Europea, no tienen un éxito a largo plazo muy alto. Casi todos llegan a tener éxito a corto plazo y tienen efectos secundarios sumamente importantes que hacen que los pacientes dejen el tratamiento. Entonces, sí va a ser un poquito complicado cómo vamos a estar evaluando a nuestros pacientes y qué tanta información les tenemos que compartir para que queden satisfechos. El manejo, lo más importante, yo creo que va a ser lo que ustedes deben de tener en consideración para todas sus consultas. Es un manejo combinado en la gran mayoría de las ocasiones. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se trata de hacer un tratamiento médico o farmacológico. Muchas veces tenemos que enviar a nuestros pacientes a psicoanálisis, a psicoterapia, a manejo psiquiátrico, cualquiera de los manejos cualquiera de las terapias que incluyan manejo psicológico de la psique, va a tener que ser la combinación con el tratamiento en casi toda la etapa del manejo, porque hay veces que en cuanto retiramos el medicamento, el paciente regresa a como estaba. O hay veces que el tratamiento no empieza a tener un efecto de potencia adecuada si no le iniciamos paralelamente la terapia psicológica. Entonces, les va a costar muchísimo, y se los digo también por experiencia, les cuesta muchísimo convencer al paciente de que no solamente se trata de tener una terapia farmacológica, sino que además debemos de tener una terapia psiquiátrica o psicológica, y entonces el paciente se resiste muchísimo. ¿Qué es lo que termina pasando? Se termina desanimando del tratamiento farmacológico porque no llegan a tener la respuesta que ellos esperaban o el resultado que ellos esperaban, y entonces se desaniman. Los tratamientos no son tan baratos ni tampoco son de una o dos ocasiones, y entonces hay muchos factores por el cual terminan alejándose. La gran mayoría de los medicamentos, se van a dar cuenta de las guías internacionales, y no estoy hablando de la experiencia particular, son off-label. ¿Qué quiere decir? Que no es que estén autorizados como tal para este tipo de tratamiento, solamente se ha visto que son que tienden a tener cierto beneficio en el manejo de estos pacientes, pero no tenemos estudios concretos que nos puedan decir este tratamiento a cierta dosis es bueno. Y la gran mayoría, o cuál es el tratamiento que a todos nos enseñan para el manejo de la eyaculación precoz, aunque no es el mejor, son los inhibidores de la recaptura de serotonina, en su gran mayoría. Entonces, cualquiera de estos es casi siempre el primer tratamiento que los médicos ocupan para este tipo de pacientes. Y la verdad es que no son tan exitosos, no tenemos una mejoría tan importante en el tiempo de en el tiempo para retrasar la eyaculación, y eso condiciona que el paciente no tenga un apego muy bueno. Además de que los efectos secundarios son bastante importantes, y entonces sí debemos de tener en cuenta eso también. ¿Cuáles son los dos medicamentos más importantes y que sí están aceptados actualmente a nivel internacional para el manejo de este tipo de pacientes? La dapoxetina, que es presentaciones de 30 y 60 miligramos, que es el famoso Priligi. Aquí en México creo que nada más encontramos de 30 miligramos, la de 60 miligramos es un poquito más complicada. Este es un medicamento completamente a demanda. ¿Qué significa? Que lo debe de ocupar el paciente cuando vaya a tener una interacción sexual. Ahorita vamos a poner las características de comparativas entre uno y otro adelante. El otro manejo que es también aceptado a nivel mundial son los medicamentos tópicos los medicamentos tópicos, que son, por ejemplo, el spray de lidocaína y prilocaína en combinación de 150 y 50 miligramos por mililitro. Específicamente esta combinación, evidentemente en el mercado tenemos un sinfín de combinaciones de anestésicos tópicos
que no es que estén completamente aceptados porque no todos tienen una respuesta importante en el paciente. Llegan a tener reacciones bastante agresivas a nivel local y entonces no están aceptados completamente, pero también los podemos encontrar en el mercado. Lo que les comentaba, la diferenciación entre un paciente que tiene una patología crónica y una adquirida es el tipo de manejo en donde debemos de enfocarnos. Aunque siempre debemos de hacer un tratamiento combinado o siempre debemos de intentar de llevar un tratamiento combinado, los pacientes que tienen una enfermedad crónica o de toda la vida, nuestro pilar más importante de tratamiento van a ser los tratamientos médicos, como los dos que les acabo de mencionar ahorita. Y los pacientes que tienen una enfermedad adquirida o desarrollada a lo largo de la vida, tal vez el tratamiento más importante que van a llegar a requerir es el tratamiento propio de la etiología, si es que llegamos a identificarla, junto con una terapia psicológica, porque como lo comentábamos unos slides anteriores, casi siempre las enfermedades adquiridas vienen dadas por algún distrés psicoemocional, aunque también están por algunas enfermedades o por comorbilidades propias del paciente, pero en su gran mayoría la parte psicoemocional es el factor más importante que juega en cómo afecta al paciente y entonces por eso debemos de dar este tipo de manejos. Según la guía europea, esta es una gráfica de la guía americana. Como ven, este es el tipo de evaluación que vamos a tener para nuestro paciente. ¿Cómo son los pasos? Bueno, pues debemos de evaluar todo lo que ya les había comentado anteriormente, el tiempo de la eyaculación, qué tanto control tiene, qué tantas alteraciones o distrés psicoemocional tiene, tanto en la parte personal como en la parte interpersonal con su pareja, qué tanto le afecta o qué tan poco acepta su desempeño en la actividad sexual, un examen físico para cumplir la parte que les estaba comentando del análisis urológico y físico, genitourinario. Y bueno, después vámonos al tratamiento como tal de la eyaculación prematura o acelerada, con todo lo que les acabo de decir. Y evidentemente, la gran mayoría no va a tener una respuesta adecuada. ¿Qué debemos de hacer? Jugar con los medicamentos, hacer cambio de medicamentos, subir dosis, bajar dosis, incluso hacer combinaciones de ciertos medicamentos. Claro, tenemos que siempre estar haciendo la investigación de la etiología o intentar identificar la etiología para focalizarnos en ella cuando son pacientes que tienen una enfermedad adquirida. Y bueno, los tres más importantes que las guías manejan son estos tres: la dapoxetina, los tratamientos tópicos y el tramadol. Yo, si tuviera que tomarle una foto a ese slide, no me enfocaría en la parte del tramadol, y ahorita se van a dar cuenta por qué. Yo me enfocaría en la parte de la dapoxetina y los tópicos, porque son los que sí podemos actualmente encontrar en cualquier farmacia a nivel nacional. Y además de eso, son los dos que son aceptados por las guías internacionales. Claro, tenemos los medicamentos off-label, como les comentaba previamente, como los inhibidores de la recaptura de serotonina, que son los más importantes de ellos, pero bueno, no tenemos ni dosis especificadas, ni tiempo especificado, ni ninguno de esos. Entonces, ¿qué comparativas podemos hacer entre dapoxetina y tópicos? La vida media de la dapoxetina tiene una vida media de 19 horas comparada con los tópicos que son de 90 minutos, quiere decir que son mucho más rápidos. Y también el tiempo de acción va a ser mucho más rápida. ¿Cómo vamos a dar la dapoxetina? Normalmente le recomendamos al paciente que lo tome de 1 o 2 horas antes de la actividad sexual. Esto se le puede facilitar más a un paciente que tiene una relación estable, que tiene una sola pareja y que puede más o menos calendarizar, aunque no siempre se puede, pero que más o menos puede calendarizar cuándo va a tener interacción sexual y que la tome un tiempo antes. Se puede tomar con algo de alimento, de preferencia no se recomienda que se tome con alimento, no tiene un efecto inmediato, entonces hay pacientes que lo toman erróneamente y no les hace efecto, y entonces esperan, claro, lo tomaron y a los 5 minutos querían tener respuesta, pues no van a tener ninguna respuesta. ¿Cuál es el beneficio entre la dapoxetina y los medicamentos tópicos? Es que los medicamentos tópicos prácticamente nos van a ayudar para ese evento. O sea, para ese evento que tengamos durante los minutos, durante el tiempo inmediato a la aplicación del medicamento nos va a ayudar.
La dapoxetina, por otro lado, nos puede llegar a tener una cobertura de más horas y eso va a permitir que, aunque se llame medicamento a demanda, todavía pueda tener varias horas de protección para que el paciente pueda volver a tener alguna interacción sexual placentera. La dapoxetina, bueno, ¿en qué ha mejorado o por qué es el pilar del tratamiento farmacológico? Es porque se ha visto que tiene los mejores tiempos o sea, el mayor tiempo de mejoría en el desempeño sexual, le permite al paciente obtener más control para la eyaculación, disminuye el estrés en menor tiempo comparado con el tópico y la satisfacción es muchísimo mayor. Ahorita se van a dar cuenta del por qué. Los tópicos tienen efectos adversos locales un poquito molestos y eso le condiciona un hándicap muy importante en comparación a la dapoxetina. La combinación con los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que son los famosos tratamientos para la disfunción eréctil, no tiene ningún problema. Es un medicamento que tolera muy bien en ambos o la toma de ambos juntos y muchos de ellos tienen el inicio de la acción muy parecida, excepto un par de medicamentos que son de acción inmediata, pero en la gran mayoría, como el Cialis o como el Viagra, que son los más ocupados, tienen un tiempo de inicio como de hora y media, 2 horas, entonces más o menos se parecen, lo toman juntos, no tienen ningún problema. El gran beneficio, o más bien, el tiempo en el cual el paciente va a notar una muchísimo mayor mejoría comparado con otros medicamentos o con las primeras tomas es cuando ya lleva 2 o 3 semanas de tomas, porque lo que hace la dapoxetina es que hace una saturación de los receptores de serotonina y condiciona que haya una adaptación mayor a este neurotransmisor, por lo cual el neurotransmisor que condiciona la eyaculación, o el principal neurotransmisor que condiciona la eyaculación, sus neurotransmisores se saturan del mismo y entonces se inhiben como un feedback negativo. Y por tanto, a largo tiempo, el medicamento tiene una mejoría o tiene una percepción mucho más alta de resultados. La gran mayoría de los pacientes que están con dapoxetina descontinúan el medicamento, más o menos se calcula que hasta el 90%, durante los siguientes 2 años. Porque si les soy sincero, es un medicamento bastante caro. Esa demanda, eso quiere decir que todas las ocasiones que el paciente tenga o quiera tener actividad sexual lo va a tener que ocupar. Y realmente no se han obtenido resultados a largo plazo con ningún medicamento, por más que les quieran vender medicamentos como que tienen beneficio a largo plazo, ningún medicamento actualmente se ha evidenciado que tenga efectos a largo plazo o definitivos. Y entonces el paciente, pues después del gasto, después de volverse dependiente del medicamento, pues bueno, termina dejándolo a los 2 años. Dentro de los efectos negativos que va a tener el medicamento, la náusea, diarrea, cefalea, casi siempre a los 6 o 12 meses la respuesta del medicamento o el efecto se va a estancar un poco y entonces ya no vamos a tener una mejoría más notoria y a veces incluso podemos llegar a tener después de los 12 meses de tratamiento, podemos llegar a tener una caída nuevamente en el control de la enfermedad. El factor de riesgo más importante o el efecto secundario más importante y peligroso que tiene el uso de este medicamento de forma no medicada y de forma no controlada es el riesgo de suicidio, sobre todo en pacientes que están en edad temprana o en pacientes que tienen algún desorden mental que los condicione a mayor riesgo todavía por el uso del medicamento. En cuanto a los tópicos, bueno, les comentaba desde hace rato, en el mercado van a encontrar muchísimos medicamentos que son a base de anestésicos tópicos. La combinación que les estaba mencionando hace rato es la única que está aprobada en cuanto a dosis, combinación y miligramos, aceptada por las asociaciones internacionales, pero bueno, eso no quiere decir que sea la única que vamos a encontrar en el mercado. Incluso esa combinación en específico en México no se consigue, pero podemos conseguir muchísimas otras cremas que tengan alguna dosificación de prilocaína o de lidocaína a diferentes porcentajes que van a tener un efecto un poquito parecido. Como les estaba diciendo, tienen un efecto mucho más rápido, su vida media es más corta, por lo cual es muy dependiente de la protección de los eventos sexuales es muy dependiente de qué tan cerca, tengamos el evento sexual a la colocación del medicamento. Normalmente el pico de mejoría que podemos llegar a obtener
a largo plazo es hasta los 3 meses. O sea, la verdad es que después de 3 meses la mejoría ya no va a subir o va a ser como nuestro tope máximo con variaciones muy, muy pequeñas. Funciona también como, bueno, tiene efectos espermicidas, entonces para parejas que están buscando la fertilidad, no es el tratamiento que se recomiende porque pudiera llegar a condicionar un factor de riesgo para la infertilidad. El sistema de pulverización, lo puse en rojo, sí, es el mejor sistema que existe a nivel mercado para poder ayudar a evitar efectos secundarios y para tener un mejor desempeño del medicamento. Sin embargo, en México tampoco existe el Fortacin. El Fortacin es el único medicamento que más o menos tiene estos miligramos que les estaba comentando con la combinación de los medicamentos y que tiene este sistema de pulverización, es europeo. Incluso la FDA todavía no lo autoriza para que entren en Estados Unidos, entonces en México tampoco lo tenemos. Pero bueno, ¿por qué este sistema es importante o por qué debemos de tenerlo en nuestro radar para un futuro? Porque disminuye los efectos secundarios de estos medicamentos, que hay veces que son bastante molestos. ¿Qué quiere decir? Alergias a nivel local, y bueno, estamos hablando que son alergias a nivel genital masculino, y todos sabemos que los hombres son bastante delicados con la parte genital, entonces son pacientes que te hablan a las 2, 3, 4 de la mañana bastante asustados por alguna aparición de algún cambio dermatológico que no habían visto antes. Pues bueno, eso es uno de los principales efectos que vamos a tener. El adormecimiento vaginal, porque hay veces que la absorción no es tan acelerada del medicamento que colocamos y entonces la pareja durante la penetración vaginal llega a tener un poco de roce de las mucosas con el medicamento y entonces disminuye la sensibilidad también de la pareja. Por lo tanto, disminuye la sensación de placer e incluso puede hacer que la relación se vuelva un poco molesta durante la penetración vaginal. Hipoanestesias crónicas a nivel en pacientes que utilizan el medicamento de forma repetida y por más de 6 meses, de algunas disestesias e incluso en algunos pacientes disminuye tanto la sensibilidad a nivel del glande que le puede llegar a condicionar disfunción eréctil como efecto pivote. Entonces, la verdad es que sus efectos secundarios sí son bastante molestos y son muy difíciles de controlar porque son cremas. Entonces el paciente, a veces que le explicamos que debe de ser una colocación de poco medicamento, entonces pues él no puede medir qué tan poco medicamento es, no tiene un sistema de aplicación como el sistema de pulverización que les comentaba, entonces no es algo uniforme y en microgoteo. Entonces sí es muy bueno y es un medicamento que tiene efecto muy rápido, pero al mismo tiempo puede llegar a condicionarle efectos no deseados al paciente. En cuanto al tramadol, el tramadol les comentaba, ¿por qué no me parece? Lo pongo aquí porque, bueno, también vienen las guías internacionales y es uno de los medicamentos aceptados, pero ¿por qué no creo que deba de ser uno de los que tengan ustedes en su radar del tratamiento? Porque si se dan cuenta, la dosificación que estoy mencionando ahí es la dosificación que el paciente tiene que ocupar diario del tramadol, de 60 a 80 miligramos vía oral. Entonces, no vamos a encontrar en ningún lado ese medicamento a esa dosificación y eso quiere decir que el paciente tiene mayor riesgo a dosis más altas de condicionar los efectos secundarios del tramadol, constipación, dificultades respiratorias, adicción, etc. O sea, tiene muchísimos efectos secundarios bastante molestos para el paciente y eso va a condicionar que no sea una de las herramientas que debemos de tener en nuestro arsenal. Claro, debemos de saber que existe por si en algún momento llegáramos a tenerlo en el mercado mexicano, como posiblemente vamos a tener los sistemas de pulverización en los tópicos, pero no creo que se acerca porque aparte no es uno de los medicamentos que tenga mayor éxito a largo plazo en el manejo de la disfunción, de la eyaculación precoz. Claro, como les comentaba anteriormente, el tratamiento hay veces que vamos a tener que hacer combinaciones de medicamentos, aumentos de dosis o cambio de medicamentos incluso, y entonces, pues bueno, debemos saber qué otros podemos llegar a ocupar. ¿Hacia dónde van los tratamientos actualmente o hacia dónde nos están llevando los nuevos estudios y las guías internacionales? ¿Qué es lo que dicen que debe de venir? Bueno, pues nuevos estudios en modafilino, metilfenidantoína, ácido hialurónico y algunos antagonistas de la oxitocina. No tenemos hasta el momento ninguno que ya esté aceptado y que tengamos resultados contundentes. Sí, algunos de ellos ya tienen resultados prometedores. Sin embargo, no los podemos todavía hacer, no los podemos tener como dentro de nuestra imagen o dentro de nuestra nube de medicamentos, porque apenas están en estudio, pero bueno, se está haciendo algo con diferentes medicamentos. Y hay algunos tratamientos, y hay algunas otras terapias que funcionan
como extra o paralelos a la parte de la terapia psicoemocional y a la parte farmacológica, que son reentrenamientos del paciente y realmente como lo describen los libros de medicina sexual o de andrología, es platicar con el paciente de que él tiene que hacer ejercicios de masturbación o de uso de cámaras de vacío en casa para poder aprender a detener la eyaculación, a aprender a identificar el momento en el cual va a tener la eyaculación y pues que la pueda detener de forma consciente. Entonces no es algo que les encante a los pacientes, no es algo que sea muy fácil de platicar con ellos, pero así lo manejan los libros y es algo que debemos aprender a platicar con ellos porque también no tenemos ni siquiera tratamientos tan contundentes o resultados tan contundentes como para que podamos desechar algunos que ya sabemos que pueden tener algún resultado, como el reentrenamiento, que sí se ha notado que a largo plazo, junto con los medicamentos farmacológicos, tienen buen éxito. Entonces, el reentrenamiento con la cámara de vacío es bastante bueno. La estimulación eléctrica transcutánea funciona muchísimo más para pacientes que han tenido algún tipo de trauma a nivel de la columna, a nivel de la columna sacra, y pacientes que pueden llegar a ir a terapia como yoga, claro, reemplazando un poquito la parte o fortificando o mejorando la parte de la terapia psicoemocional. El yoga y la acupuntura tienden a funcionar. Claro, estoy hablando de terapias de medicina no alópata, entonces sí requiere que cuando lo recomendemos tengamos algo de experiencia leyendo algunos artículos o leyendo mismo algunas técnicas para que podamos basar el comentario, pero sí, son terapias que han llegado a funcionar. No sé si hasta el momento, bueno, tengan alguna pregunta con todo lo que platicábamos. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿Puede explicar rápidamente otra vez qué son los sistemas de pulverización? Perdón. Sí, claro. El sistema de pulverización es un sistema un poquito parecido, si lo queremos entender, a los aerosoles para el asma, por ejemplo, que son el Rinocort o el Nasacort o cualquiera de ellos, que son sistemas que pulverizan o que provocan microgoteo del medicamento y entonces nos condicionan que el medicamento se esparza de forma uniforme sobre el glande y eso hace que no tengamos mayores áreas de disestesias o de anestesias al momento de aplicar el medicamento. Entonces, literalmente es eso, es un sistema de aplicación como los aerosoles para las rinitis alérgicas o para el asma. Ok, gracias. Bueno, pues si no tenemos ¿Alguna otra duda? Sí, claro, dime. No, pregunto si alguien tiene alguna otra duda. La puede poner también en el chat, si no pueden como hablar. No, es que no alcanzo a ver el chat. Yo sí tengo una duda. Por ejemplo, vi que mencionó sobre los inhibidores de la recaptación de la serotonina, ¿Mm? y me gustaría saber por qué esto ayuda a retrasarlo. ¿Te acuerdas que lo que comentábamos del efecto secundario de la dapoxetina, que es un poquito el sobresaturar o sobreestimular los receptores de serotonina para que al final hagamos un feedback negativo y esos neurotransmisores terminen por no estimular el receptor? Al final, las teorías o la hipótesis más confiadas de parte biológica es que los receptores de los neurotransmisores de dopamina y serotonina son los que están mayormente sensibilizados. Y entonces al nosotros sobreestimular inicialmente con el medicamento, lo que condicionamos es que ya no respondan a la serotonina y entonces pues subsecuentemente el paciente, la serotonina al ser un activador o al ser un promotor de la eyaculación, pues bueno, bloquea la eyaculación y tenemos ese efecto. Es un efecto deseado al saturar el medicamento o al saturar el neurotransmisor.
Ok, gracias. No, hombre, para servirte. Bueno, les comentaba, si alguien desea, gracias por escucharme esta noche. Si alguien necesita que les pase alguna de las guías o los test que platicamos para la evaluación durante la consulta, ahí les dejo mi correo para que me manden algún mensaje y les haga llegar tanto la guía o lo que requieran del manejo del tratamiento, para que para que lo puedan volver a leer en casa, o incluso para que en algún momento, si lo ocupan en la consulta, pues bueno, les haga tengan herramientas para poder trabajar. Muchísimas gracias, doctor. En verdad, le agradecemos de todo corazón que se haya permitido darnos un poquito de su tiempo. Le agradezco completamente a nombre de SCORA y el Comité Permanente de Práctica Médica. Y muchísimas gracias. Linda noche. Hombre, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan excelente noche.